Se va a compartir por Facebook Live, chicos. Entonces, voy admitiendo, Irma. Sí, gracias, Fer. Cuando me indiques, Sandy. Ya nada más es cosa de que Facebook me dé la validación y ya. Me lo indicas por voz porque voy a abrir la pantalla de las bios. Sí, claro. Hay un admit all, Fer. Sí, yo la verdad le estoy dando nada más en admit all. Que entre todo el mundo. Ok, transmitir. La plática del día de hoy. Déjenme nada más confirmar que se esté transmitiendo por la página del colegio y ya. Un segundo, por favor. Ok, se está transmitiendo ya. Gracias, empezamos. Hola, Edna. Muy buenas tardes a todos. Estamos por iniciar esta presentación del libro Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, memoria histórica y la entrevista con Guido Gómez de Silva. Muchas gracias a todos. Este es nuestro segundo día de la jornada de traducción 2020 organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, CEMELTI, en su ánimo por acercar el conocimiento a todos los que ejercemos esta noble profesión de la mediación lingüística sin ningún tipo de costo y con la intención de que unamos fuerzas. Tenemos a 3 de nuestras presentadoras el día de hoy. Si me pueden ayudar, por favor, cerrando sus micrófonos. Estará con nosotros hoy Edna Serf. Vamos a presentar un poquito de cada una, después se quedan con nosotros y al final habrá tiempo para preguntas y respuestas. Sin embargo, pueden ir poniéndolas también. Irma, no te escuchamos. Creo que se te muteó. No me escucharon nada, ¿verdad? Al final, solo lo último. Perfecto. Presentábamos a Edna Serf en los años 80. Empieza a trabajar como intérprete y traductora de inglés y francés en el Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente en el Departamento de Mercadotecnia de Avon Cosmetics. Edna es profesora por parte del INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, desde 1980. Y después de haber dedicado algunos años a la enseñanza del idioma francés en diferentes instituciones como el Angloamericano y la Alianza Francesa de México, y de haber hecho estudios de interpretación y traducción, en 1989 ingresó a la presidencia de Noticieros de Televisa como intérprete de visitantes distinguidos de la presidencia y traductora de noticieros. 6 meses después fue nombrada coordinadora del Departamento de Traducción e Interpretación de Noticieros y de Eventos Especiales de Televisa. Fue titular del segmento Moda y Belleza y de segmentos informativos de Econoticias y dirigió a los corresponsales internacionales del sureste asiático. A partir de 1998 es intérprete y traductora independiente especializada en los ámbitos aeroespacial, medioambiental y en el servicio al cliente, con 20 años de servicio de interpretación y traducción en Aeroméxico. De 2015 a 2017 es vicepresidenta de la Asociación Civil CEMIC. El 4 de marzo de 2017 es electa presidenta, puesto que ocupa hasta el 25 de agosto de 2018. De los logros más relevantes de su gestión es integrar a la CEMIC, a la FIT y haber coordinado y concluido con éxito los trabajos para la publicación del libro Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, el cual se va a presentar el día de hoy. Vamos a pasar con... Segundo, por favor. Josefina MacGregor Anciola.
Miembro fundador de la Asociación Civil CEMIC, participa en su consejo en los periodos 2011, 2013 y 2017-2018. Trabaja como intérprete de conferencias de forma ininterrumpida desde 1977. Coautora del libro que presentamos hoy, Tras las huellas de una profesión. Consejera del periódico Reforma en 2009, 2010 y 2015 y miembro del Consejo Editorial de Arena Pública en 2017 a 2018. Trabaja en áreas de participación ciudadana desde el año 2000. Es vicepresidenta del Patronato San Ángel AC 2005 a 2013 y presidenta de la Unión de Colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac desde 2015. Asociaciones dedicadas a la conservación del patrimonio histórico, monumental tangible e intangible. Vamos a... Un segundo más. Perdón, seguimos entonces con nuestra tercera ponente, nuestra tercera panelista del día de hoy para la presentación de este libro. Y se trata de Isabel Correa Etchegaray, de Ciudad de México, quien es perito traductora e intérprete certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para inglés y francés desde 1987. Inició su carrera como intérprete y traductora desde 1986 en la carrera de Interpretación y Traducción de Berlitz de México, donde trabajó como maestra varios años. Desde 1991 ha trabajado como intérprete y traductora independiente, especializándose en traducción e interpretación legal y financiera para despachos de abogados, despachos de contadores, instituciones financieras, educativas y empresas. Ha participado como intérprete en múltiples congresos, cursos y presentaciones de temas diversos, técnicos y de computación, en seminarios de economía y finanzas, en instituciones académicas y para organismos internacionales. Como perito intérprete, ha participado en juicios de arbitraje internacional, juicios laborales y desahogo de testimoniales con abogados mexicanos y extranjeros, y ante tribunales laborales, mercantiles y de lo familiar en diversos procesos. Miembro también de la Asociación Civil CEMIC y coautora del libro que presentamos hoy. Muchas gracias a las tres por tenerlas aquí el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces, les cedo el micrófono. Bienvenidas. Gracias. Creo que Edna tiene el micrófono apagado. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias al CEMELTI, que es el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Gracias Irma Reyes, presidente, gracias Osvaldo Javier, vicepresidente, a toda la mesa directiva, a Luisa Salazar, secretario propietario también Valeria Herrera, a todas, Andrea, a Paola Jiménez, por supuesto, a José Antonio Parra, que ha sido tan gentil, Elena Cúsulas, y a todos los que forman esta mesa directiva por el esfuerzo tan grande que han hecho para acercar a todos los traductores y a todos los intérpretes a esta fabulosa semana de la traducción 2020. Yo quisiera empezar leyendo uno de los párrafos del libro que presentamos el día de hoy, que es Tras las huellas de la profesión, la interpretación de conferencias en México, memoria histórica. El intérprete y el traductor, por supuesto, es el pequeño engrane que echa a andar la maquinaria del puente tendido entre dos partes. Los negociadores o partes son sordomudos sin él.
Su quehacer permite que de pronto una sociedad se transforme, un grupo de personas se entienda, los gobiernos establezcan acuerdos, el comercio fluya, la ciencia avance y se expanda, la gente común y corriente aprenda, un obrero se capacite, se haga justicia, se incorpore a los marginados, se dé a conocer una noticia. Una analogía más, si la historia es un gran reloj con su complejo mecanismo, el intérprete es la cuerda o la pequeña batería que la echa a andar. Es por ello que, en reconocimiento a la labor de traductores, intérpretes y terminologistas, el 24 de mayo de 2017, en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, se declaró el 30 de septiembre Día Internacional de la Traducción, por lo que aprovecho y me permití leer este párrafo para felicitarlos a todos y a todas ustedes, a todos traductores, terminologistas, a todos los que tendemos puentes con el uso de las lenguas. Agradecemos entonces, habiendo agradecido ya su invitación, damos paso a una entrevista que vamos a hacer con Josefina MacGregor, quien es la autora intelectual de este material que fue hecho y cuya idea central fue gestada en el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y que definitivamente ha hecho una gran entrada a este libro porque es el primero en su género. No teníamos un texto escrito de cómo había empezado la interpretación simultánea en este país, y esto fue gracias a la idea intelectual de Josefina MacGregor Anciola, que tenemos en este momento con nosotros, y que también gracias a Isabel Correa se pudo establecer que se hiciera con todo el profesionalismo y toda la profesionalidad, porque se hizo con un sistema que es el de historia oral. Entonces se conjuntaron varias cosas, de las cuales nos va a hablar Josefina. Josefina, muy buenas tardes. Quería yo preguntarte, Josefina, ¿cómo fue que se gestó esta idea? ¿Cuál fue la idea que tenían en mente en el 2011 que se ideó cómo poder hacer que este libro viera la luz? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Es un gusto tener la posibilidad de tener una interlocución con todos ustedes y poder ampliar el alcance del libro. En el 2010, o sea, ya 10 años, qué rápido se dice, pero qué difícil cuando se hace un proyecto de este tipo. Siendo presidenta del CEMIC, Elsa Muñoz Atienza, nos preguntamos todos los del Consejo del CEMIC, ¿qué podemos dejar como un legado? ¿Qué podemos dejar a la interpretación como legado? Y por otro lado, nos preguntábamos, ¿cómo podemos nosotros explicar de una forma clara a nuestro público, a los proveedores, a nuestros clientes, qué significa nuestra profesión? Cuando nos fuimos a buscar qué había escrito, de pronto dices, casi nada. ¿Cómo que casi nada? Pues casi nada. Bueno, pero ¿quién recuerda? ¿Cómo se hace? Y entonces, de alguna manera, se nos prendió el foco a todos juntos. Si todavía los que iniciaron la interpretación en México viven y nos lo pueden contar ellos de viva voz, la mejor forma de poder nosotros llevar a cabo un proyecto de posicionamiento de la profesión era a través del relato de los actores mismos. Y yo había tenido oportunidad de participar en San Ángel, como oyeron ustedes, a mí me interesa mucho el área de patrimonio, y como parte del patrimonio está el patrimonio intangible, que es precisamente la historia y la cultura oral. Y últimamente ha habido un ingreso muy importante a los derechos humanos de segunda y tercera generación, y entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos que la gente que arrancó con la profesión, que la vivió, que estableció los principios, que enfrentó los primeros retos, que nos dio los lineamientos a todos, nos lo platique de viva voz? Y así decidimos hacer un ejercicio de historia oral, que es el relato contado
por los actores mismos del relato y entrevistamos a Guido Gómez de Silva, Laura Socchi, Sergio Alarcón, Eda Bebels, Magda Urquidi de Acosta, Shirley Munguía, Daniel Wolfowitz, y organizamos 12 talleres abiertos a todos los intérpretes que quisieran para que a través de la discusión pudiéramos recordar e ir armando nuestra historia. Hoy es ¿qué nos dice que nosotros tomamos una decisión correcta? Guido ya no está para contarnos, pero nos contó. Y tenemos el audio y el video y su historia y sus contribuciones. Desafortunadamente Magda tampoco. Se fue hace muy recientemente, ya Edna les platicará, pero nosotros tuvimos la oportunidad no de tratar nada más de recordar vía la memoria colectiva lo que sucedió, sino a través de quienes la iniciaron. Entonces, hicimos una serie de entrevistas que fueron videograbadas y además de las entrevistas, recopilamos ¿cuántas fueron? Fueron 12 talleres, cada uno de 4 a 5 horas, con la participación de en promedio 15 intérpretes. Una gran cantidad de información que ya Edna les platicará, que se tuvo después que pasar a versión escrita, y estamos hablando de 3,000 hojas de información donde había que estructurarla y darle forma para que a través de la estructura pudiéramos nosotros coordinar y compartir con todos los que vendrían cuál fue el relato y por qué estamos aquí y cómo estamos aquí, y de esa forma encontrar una identidad como grupo. Muchas veces nos hace falta encontrar esa identidad y al tener un punto de partida común podemos encontrar la identidad que nos permitirá luego tomar decisiones como profesionistas a lo largo de nuestra carrera. Gracias, Josefina. Muy interesante. Isabel, ¿por qué la historia oral? ¿Por qué involucrar a la doctora de Garay? ¿Nos puedes hablar un poco más de la doctora de Garay, por favor? Claro que sí, Edna, con mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias a todos los participantes. Nos encanta a nosotros, como miembros del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, participar con ustedes, estrechar lazos con el CEMELTI en esta jornada de traducción 2020. Nosotros somos muchos traductores e intérpretes. ¿Qué más que estemos conjuntamente reunidos, que nos desarrollemos y desarrollemos intereses comunes? ¿Y cómo mejor que hacerlo? Sino encontrando a través de este libro cuál fue nuestro origen. En realidad, ¿por qué usamos la historia oral? La historia oral fue el método seleccionado porque, como dijo Josefina muy bien, todavía vivían los pioneros. Esos pioneros habían empezado con la interpretación en México desde 1945, podríamos decir, y ya más formalmente en los 50. Entonces, muchos habían muerto ya, pero todavía contábamos con muchos de los pioneros. Y esa vivencia, esa historia personal de cada uno de ellos tenía que quedar plasmada. Es muy diferente decir, contar hechos. Si una persona cuenta no solamente lo que vivió, sino lo que sintió en ese momento, enriquece muchísimo la historia. Entonces, la historia oral realmente fue el método seleccionado porque es una metodología de investigación social. Entrevista a todos los actores y a los testigos directos del acontecer contemporáneo. Es una metodología que nos permite conocer de primera mano a los que cuentan la historia, su historia y la historia colectiva. A los recuerdos se unen las emociones y eso nos da una historia mucho más rica. Realmente, por eso escogimos ese método. Pero la doctora de Garay, ¿por qué participó? Nosotros tuvimos la fortuna, gracias a Josefina, de empezar con unos historiadores de memoria migrante que se dedicaban a ese tipo de proyectos. La doctora de Garay es un ícono en la historia oral en México y es muy reconocida también internacionalmente.
es una doctora en historia e investigadora del Instituto José María Luis Mora. Ella ha hecho muchos y diversos proyectos de este tipo. Sus primeros proyectos fue con los embajadores, trabajaba para la Secretaría de Relaciones Exteriores e hizo una serie de entrevistas para muchos embajadores, por supuesto muchos de ellos ya ahorita fallecidos, entre ellos Gilberto Bosques, que como ustedes sabrán tuvo una importantísima participación en la Segunda Guerra Mundial, que en la Francia ocupada permitió a muchísimos refugiados venir a México. También otro de sus proyectos fue hacer entrevistas a los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, como Mario Pani, Ramírez Vázquez, Abraham Zabludowski. Entonces, tuvimos la fortuna de contar con su asesoría y desde un principio ella nos fue guiando hacia dónde ir hasta el final, hasta la culminación en el libro. Eso. Gracias. Sí, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para decirles que el libro del cual estamos hablando, Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, memoria histórica, tiene en el índice, nosotros nos fuimos hasta la parte, al inicio de la interpretación en México. Pero al inicio empezamos desde los lejanos tiempos de la interpretación en México, es decir, empezamos con la conquista. Como todos los intérpretes sabemos, tenemos una gran figura histórica, que es la Malinche, Malintzin, conocida como, de hecho, el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias tiene cada 2 años el premio Malintzin a algún intérprete o a algún colega que haya sido extraordinario en su forma de ser, y ese premio está cada 2 años en el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Entonces empezamos con la conquista, después con la evangelización, el virreinato, los viajeros, es decir, los españoles cuando llegan a México, las intervenciones, y empezamos con la agitación revolucionaria, y después nos vamos con el intérprete moderno en México. La interpretación en Europa, un panorama de lo que estaba sucediendo en Europa al mismo tiempo que en México, las conferencias de Chapultepec, y nos vamos después por décadas, es decir, el trienio de 1957 a 1950 y hasta el cuatrienio 2010-2014. Finalmente, hablamos de la creación del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, se habla del CEMIC. ¿Por qué? Porque es una asociación, es la asociación de intérpretes más longeva que existe en México y que reunió a los primeros intérpretes de este país. Hablamos de la fundación y sus fundadores, de las presidencias, el Fondo de Solidaridad, los premios y los reconocimientos y el cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha cambiado, cómo antes los intérpretes trabajábamos y cómo ahora todos los equipos de audio, cómo ahora usamos Zoom para poder interpretar, pero antes no era así, y es muy interesante leer cuál ha sido esos pasos que ha seguido la tecnología para que podamos desempeñar nuestras labores, y hay unas palabras finales y después las fuentes consultadas. Sí quería preguntarte, Josefina, después de que hicieron todos estos talleres, después de que obtuvieron toda esta información, ¿cómo es que se llega a hacer una contextualización de algo tan difícil? Porque hay varias entrevistas, como lo decías muy bien, con varias personas que empezaron esta labor en México. ¿Cómo es que llegan finalmente a coordinar todas estas labores? Bueno, primeramente fue tener por escrito alrededor de 3,000 hojas con todas las entrevistas y los talleres, y de ahí fue buscar el hilo conceptual que nos relatara la historia de nosotros. Suena fácil, pero no es tanto. O sea, nosotros tuvimos que primero tratar de hacer un cronograma
de cómo fue avanzando la profesión, pero simultáneamente había la necesidad de contextualizarlo, porque finalmente el intérprete es causa y objeto a la misma vez del devenir histórico. ¿A qué me refiero? Los primeros intérpretes surgen con las grandes migraciones y la necesidad en las grandes migraciones, ya sea por conquista, ya sea por necesidad de traslados, de poder comunicarse con otras personas. Entonces, las grandes migraciones originan la creación de la profesión en diversos lados del mundo simultáneamente, y nosotros teníamos que vincular lo que había pasado en México, pero dentro del contexto histórico. Para eso, nosotros contratamos a Silvia Cuesi, que ya ella nos platicará mejor quién es ella y a qué se había dedicado, pero Silvia Cuesi nos permite echarnos un clavado muy profundo en lo que había sucedido previo a la historia de la interpretación de conferencias per se, y qué sucedía simultáneamente en el mundo, y cómo nosotros fuimos actores centrales en las cosas del mundo. Actores en muchos sentidos, y yo así que los invito a leer el libro, porque de pronto resulta que la primer mujer en tener una licencia como piloto aviador era intérprete. O como dos de las intérpretes que ustedes sabrán si ven el libro, fueron parte del proceso de Gilberto Borja para llegar a América. O cómo participaron en la ayuda de muchos de los movimientos de migrantes. Entonces, es muy interesante cómo el perfil de la intérprete desde un inicio es un perfil muy especial. Es un perfil de una persona que busca constantemente la innovación, que busca probar nuevas cosas, que le gustan retos. Por algo dirán que somos difíciles de personalidad, ¿verdad? Yo digo que me quito el sombrero con los maridos y las esposas de intérpretes, porque somos unas personas muy inquietas siempre. Siempre estamos buscando qué hacer, y al leer los perfiles de quienes iniciaron la profesión y quienes la continuaron, nos damos cuenta que el intérprete es un multitask, que es una persona que tiene que tener muchos intereses, es una persona que tiene ambición de aprender. Entonces, nosotros contratamos a través del CEMIC profesionalmente a Silvia Cuesi, que le llevó como 1 año y medio a hacer una investigación histórica, y después nos llevó alrededor de 2 años y medio unir la investigación histórica con las 3,000 hojas de talleres y entrevistas para crear en un libro de este tamaño un resumen que hiciera sentido. Yo les quiero decir que para satisfacción de nosotros y gusto, muchas personas nos dijeron que las hizo llorar, pero llorar de emoción, de poder volver a vivir momentos que en su memoria ya estaban borrados o estaban nebulosos o se habían ido, y de pronto volvieron a vivir momentos propios. O hay gente que me dijo, mi mamá era intérprete y cuando leí su libro sentía a mi mamá de vuelta. O sea, es un libro que no únicamente te dice el relato histórico de lo que pasó, sino toca fibras muy profundas de emociones que al final te hace estar orgulloso de la profesión que elegiste. Creo que es un buen libro para estudiantes porque los hace cuestionarse muchas cosas, los hace darse cuenta de los retos que enfrentas en la vida como intérprete y de la gran carga y peso y responsabilidad que tienes. Entonces yo te diría, Edna, pasamos de una recopilación de información necesaria a la estructura de un cronograma resumido, a la contratación de una historiadora que nos permitiera contextualizarla, y después 2 años y medio de trabajo para hacer algo que haga sentido sin que nadie se sienta que esté fuera. Y nada más quisiera terminar con una idea muy importante. La historia oral no es que esté bien ni mal, es como la recordamos y como la vivimos. La historia oral te puede dar la oportunidad de haberte equivocado en algo, porque muchas cosas de la historia son percepciones. Pero este libro que hicimos es nada más como un teaser para despertar en ti el interés, y por qué no puede haber un segundo libro, o puede haber en nuevas generaciones un ejercicio de recopilación de historia de los últimos 20 años y volver a publicarlo.
Este es un libro de la historia que vivimos un grupo de gente desde el principio hasta el 2014, pero esa historia busca enriquecerse, porque de cada historia y de cada grupo de ahí, por ejemplo, el grupo de las personas que han interpretado medicina, vienen una serie de relatos maravillosos. Todo el mundo me dijo, pero ¿por qué no hacen un libro de anecdotario? Les dije, espérense, tenemos como unas 300 historias de los talleres, porque créanme, no hay verdaderamente anécdotas más interesantes, simpáticas o hasta desconcertantes que las de una intérprete, lo que nos ha pasado a todos que podemos platicar en la vida. Entonces yo los invito a todos a leer este libro, no únicamente con el objeto de conocer lo que hicimos y pasó, sino también de hacer ejercicios similares en sus vidas, en sus generaciones de ahora, y poder dejar también ustedes un legado a través de las experiencias que tengan. Gracias, Josefina. Isabel, no sé si tienes a la mano el libro de Guido, para que si lo tienes por ahí, porque sí quisiéramos decirles a todos que este libro, la entrevista con Guido, forma parte de esas entrevistas que se hicieron para hacer el libro de memoria histórica. El libro de Guido es una entrevista, de hecho fue la última entrevista que se le hizo a Guido Gómez de Silva. ¿Por qué Guido Gómez de Silva? A lo mejor los jóvenes no conocen quién es Guido Gómez de Silva y dirán, ¿por qué el interés de este libro? Isabel, me permito decir que Guido Gómez de Silva, él nace en Padua, en Italia, y fue naturalizado mexicano desde 1940, maestro y doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguramente como traductores muchos saben quién es Guido, porque él hizo varios diccionarios. Tiene el breve diccionario etimológico de la lengua española en 1988, Diccionario Internacional de Literatura y Gramática en 1999 y del Diccionario Breve de Mexicanismos 2001, el Diccionario Geográfico Universal en 2007, entre otros. Guido nos hablaba, y de hecho, Josefina lo mencionó hace un momento, que una de las personas que accedió también a una de estas entrevistas para el libro de historia, de memoria histórica, fue Magda Urquidi. Isabel o Josefina, quien quiera, ¿por qué no nos dicen un poco cómo fue la influencia de Magda en la interpretación? Porque ella fue una de las primeras intérpretes que tuvo México y que desgraciadamente acaba de fallecer hace 2 o 3 días. Josefina, si quieres, tú hablas un poco de Magda, que hiciste con Edna la entrevista. Yo quisiera nada más mencionar por qué es importante Guido. Bueno, Guido fue, como vieron, realmente una personalidad muy prolífica. Sus libros, sus diccionarios valen muchísimo la pena. Ustedes principalmente como traductores, como intérpretes, son utilísimos, desde los nombres de los países que han cambiado, sobre todo los países en África, en el sureste de Asia, que han cambiado de nombre. Guido tiene un maravilloso diccionario sobre eso y muchos más. Pero bueno, Guido también es muy importante porque fue uno de los pioneros en México. Él vino, como decía Edna, desde muy joven, desde muy chico a México, se naturalizó mexicano, era considerado completamente mexicano, pero fue de los primeros en participar en la ONU. La ONU, creada después de 1945, Guido empezó a trabajar en la ONU en 1949 y nos cuenta cómo él llegó a la ONU, cómo de pronto se asomó a una sala en donde estaban unas gentes metidas en unas casitas y hablaban en diferentes idiomas. Eso le fascinó. Él trabajaba primero como bibliotecario en las Naciones Unidas en Nueva York. Y entonces, al ver qué fascinante era ver cómo estaban platicando, cómo estaban hablando los intérpretes en diferentes idiomas, dijo, yo quiero ser eso.
yo quiero hacer eso. Y empezó, realmente podremos decir que es el primer mexicano que participó en la ONU, trabajó muchísimo tiempo en la ONU y también trabajando con la ONU fue a África y a diferentes países. Entonces, realmente su historia es fascinante. Es muy, muy, muy interesante, llena de anécdotas. Se las recomiendo mucho que la lean. Entonces, Josefina, te dejo para que hables de Magda. Antes de que hables de Magda, Josefina, nada más quisiera decirle a nuestra audiencia una cosa muy importante, Isabel, y que fue el 4 de abril de 1991 cuando la Academia Mexicana de la Lengua lo elige para ser el ocupante 8 de la silla 1 de la Academia Mexicana de la Lengua. Es de los pocos mexicanos que ha logrado tener un currículum como el de Guido. Adelante con lo de Magda, por favor, Josefina. Claro, miren, yo tuve oportunidad también de estar presente en la entrevista de Magda, que fue para mí un lujo. O sea, fue un lujo, la gocé, la forma en que platicaba, que rememoraba, cuando nos platicaba que también su madre había ejercido esta profesión, en fin. Pero no les quiero platicar tanto lo que Magda nos dijo, porque eso lo pueden leer, pero quiero platicarles lo que a mí me dejó cuando hice la entrevista, ¿sí? El haber estado presente en las entrevistas te da más allá de datos, te enseña la filosofía de una generación. Para mí, haber conocido el punto de vista de estas personas te enseña que la interpretación tiene una serie de códigos de ética y de responsabilidad muy grandes. Ellos no lo veían nada más como una profesión para ganarse la vida, sino lo veían como una responsabilidad de interlocución. Me amé aprender de ellos todas las anécdotas por las que habían pasado para hacer bien su profesión, pero también cómo en ciertas circunstancias había prevalecido su ética personal por encima de otras cosas. Entonces, yo quisiera, Edna, invitarlos a leer el libro y también las entrevistas, porque creo que te deja mucho más allá de un relato histórico. O sea, te permite entender cosas que quizá los jóvenes como intérpretes están empezando a vivir, pero que quizá nosotros que ya llevamos años en esto, nos permiten reafirmar cuál es el rol de un intérprete y cómo los principios éticos, los principios morales y la responsabilidad es parte básica para poder hacer un buen trabajo. Entonces, los invito a leerlo, pero léanlo con una perspectiva mucho más amplia en su mente. O sea, veamos cómo era el pensamiento histórico-filosófico de ellos, compararlo como se ve el mundo hoy en día, pero creo que aún así hay muchos ejes horizontales que son comunes. Y invito a las nuevas generaciones a encontrar estos ejes horizontales o digamos, para efectos de poder tener una profesión bien ejercida de la que todos estemos orgullosos. Y gracias, Josefina. Nos están preguntando en el chat dónde se puede conseguir este libro en PDF. Es importante decirles que si ustedes compran el libro está en pasta suave, pero cuando se adquiere tienen acceso al ebook gratis. Es decir, que el libro tiene un código promocional aquí en no sé si se alcanza a ver, y en ese código promocional ustedes descargan el libro, el ebook gratis. ¿Cómo se puede conseguir? Es muy fácil, ustedes ponen en un buscador, en Google, por ejemplo, ponen Tirant, tras las huellas Tirant, y inmediatamente salen los dos libros. Eso es por medio de la editorial. Les llega directamente a casa, a la dirección que ustedes quieran. Y por otro lado, están las librerías más importantes. Por ejemplo, está en Gandhi o está en Sótano. Si no lo tienen en la sucursal en donde a donde ustedes fueron, ellos mismos lo solicitan para que se los puedan
llevar a esa sucursal, a la sucursal que les quede más cerca. Ahora con la pandemia está un poco difícil, ir a sucursales y demás. Yo creo que lo mejor es que se adquiera por medio de de Internet. Pero Irma también tiene una noticia para darles. ¿Me tocan las buenas noticias? Bueno, dos cosas, gracias a nuestros asistentes una vez más. Dos cosas importantes. Nuestros panelistas han sido sumamente generosos con este evento y con ustedes. Voy a admitir a alguien más para que le toque el anuncio. Y bueno, el día de mañana, durante el evento, se van a rifar 4 ejemplares. Bueno, síganos por favor mañana porque desde tempranito les vamos a avisar cómo va a ser la dinámica y en qué momento se va a llevar a cabo la rifa. Se van a rifar 4 ejemplares y también nos comentan nuestros panelistas que consiguieron, es con la editorial, ¿verdad? Sí, directamente. Tienen un descuento especial, un precio preferencial para todas las personas que se comuniquen y digan, estuve en la semana de la traducción y presencié la presentación del libro, para un precio preferencial. Vuelvo a poner aquí, para los que se integraron tarde, el correo al que deben escribir es ¿Sabes qué, Irma? Sí. Es pedidosmx@tirant.com. Pedidosmx pegado. Sí. @tirant.com. Ya está en el chat, pedidosmx@tirant.com. Si escriben y dicen estuve en el congreso y vi la presentación del libro, les van a dar un costo preferencial. Y bueno, es que vale la pena tener un libro, el olor del libro y disfrutarlo y pasar las páginas y olerlo y tomar el café. Yo creo que vale la pena que pero sabes que, Irma, yo creo que sí es importante decir que es de parte del CEMELTI. Totalmente. Que digan ok. Nuestras panelistas. Ok. Por medio del CEMELTI, que tienen que mencionar el CEMELTI para que les puedan dar el descuento. Gracias. Y de todos modos, chicos, asistentes, seguimos en redes. Cualquier pregunta que surja al respecto, por favor, con confianza. ¿Seguimos, Edna? Seguimos, por supuesto. No sé si tienen alguna pregunta, si alguno de las personas una pregunta que me interesaría responder. Con respecto a la probabilidad que esta profesión crezca en universidades públicas. Yo creo que sí, definitivamente. O sea, los movimientos migrantes es una constante mundial. Es muy importante el rol que juegan los migrantes en todos aspectos. La preocupación social y derechos humanos hacia migrantes es esencial. Y yo creo que como una parte básica de la satisfacción del Estado hacia con los derechos humanos de migrantes es precisamente ofrecer un servicio de este tipo. Así como se ofrece hoy en día lenguas indígenas para efectos de juicios, yo creo que cada vez más cobrará más importancia como derecho humano de segunda generación y cada vez cobrará más importancia el rol que desempeñemos nosotros en el mejoramiento de la vida y bienestar de poblaciones que no tienen acceso a este tipo de servicio de otra forma. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es por conciencia de Estado que se tendrá que generar. Si entiendo bien, hace poco la UNAM empezó ya con la carrera, ¿estoy en lo correcto? Por ahí leí y ya en la UNAM acaba de arrancar con la carrera. Y creo que eso abre oportunidades de nuestra profesión, quizás hacia áreas que no habíamos considerado, que tienen más bien que ver con la conciencia y bienestar social. Entonces, yo creo que sí, que habrá trabajo probablemente de tiempo completo en diferentes ONGs para alguien profesional y, ¿por qué no?, que desde que estudia la profesión se especializa en las necesidades de grupos migrantes. Hoy en día estamos en un proyecto para una asociación que trabaja con migrantes, es el 2º año. Le estamos ofreciendo interpretación simultánea gratuita. Ellos dan cursos en todo el mundo para poder ayudar a grupos migrantes y nosotros interpretamos los cursos para efectos de los trabajadores sociales que atienden a grupos migrantes.
Por segunda vez lo estamos haciendo. Ha sido extraordinariamente exitoso porque antes llegaban, digamos, al 30% de población que llegan hoy gracias a ese trabajo pro bono que estamos haciendo, pero creo que es vital que esto ya se tome de una forma más formal y que las ONGs puedan contar con este apoyo. Yo creo que sí, yo creo que es más, las nuevas generaciones deberían buscar política pública que busque dentro de la oferta educativa promover carreras de este tipo para efectos de satisfacer las necesidades de bienestar social. Gracias. Así es importantísimo, creo yo, que no nada más estamos los intérpretes de lenguas extranjeras, por supuesto, están también los intérpretes de lenguas de señas, que también son, obviamente, tomaron una parte en el libro, y los intérpretes de lenguas autóctonas o indígenas y de servicios comunitarios. Eso definitivamente también tiene muchísimo que ver, no nada más, porque siempre tendemos a pensar, como dices bien, ¿no, Josefina? De pensar en los intérpretes de lenguas extranjeras, pero nuestros colegas de intérpretes de señas también tienen mucha visibilidad, y tenemos que apoyar más a los intérpretes de lenguas indígenas. Hay una pregunta de Fernanda Salazar que nos dice, pregunta a los panelistas, además de tomar ejemplo de lo que hicieron bien las generaciones que nos anteceden, caminamos sobre hombros de gigantes, supongo que quiso decir hombros y no hombres, de gigantes. En su opinión, ¿qué buenas prácticas deben adoptar los intérpretes jóvenes en cuanto a la formación ética y experiencia? ¿Quién quiere contestar? ¿Isabel? ¿Josefina? No, estás... Josefina, empiezo yo y sigues tú. Bueno, yo creo que para decirlo, aumentar a lo que dijo Josefina, realmente es una profesión que es maravillosa. Realmente nos permite participar como intérpretes y como traductores, como testigos anónimos, invisibles, pero participamos en momentos cruciales de la historia. Realmente ahorita, con todas las migraciones que mencionó Josefina, en todo el mundo, realmente sí es una enorme necesidad la que se va a tener que ver de traductores, de intérpretes, como lo ha habido siempre en momentos críticos. No mencionamos el terremoto de 85, pero en el libro hay una cantidad de anécdotas sobre los intérpretes que participaron con los equipos de Nueva Zelanda, con los italianos, con los franceses, y son sobrecogedoras sus experiencias. Realmente es muy impresionante ver lo que los intérpretes y los traductores tienen que hacer. Mucho todavía, mucho. Habrá trabajo para todos y que tenemos que seguir con una gran pasión aprendiendo no solamente de nuestra profesión, sino aprendiendo que las cosas sin ética no nos llevan a ningún lado. Tenemos que tener un código de conducta bien claro, y bien claro como sociedad, como asociación, como colegios, de tal manera que todos nos apoyemos y todos vayamos en el mismo canal. Eso es sumamente importante, pero lo que nos lleva adelante es la pasión por aprender, por seguir conociendo los diferentes campos en donde podemos participar. En todos ellos podemos participar. Y esa pasión, llevarla adelante, eso les deseo, que tengan realmente una excelente carrera en el futuro. Josefina. Yo nada más quisiera añadir que como consejo en términos de experiencia, esta carrera no es nada más la interpretación que tenemos ese día o al día siguiente. Para poder tener éxito, tenemos nosotros que estar inmersos en lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que tener una gran cultura universal. Tenemos que tener hambre por leer. No nos gustan los noticieros, no importa, los tienes que ver, te gusten o no te gusten, porque para poder dar el sentido real en tu interpretación y contextualizar las cosas correctamente, tienes que entender qué está pasando en el mundo. Quizá algunas veces, ¿qué veo yo en intérpretes jóvenes? Que se centran en si el día de mañana es de diseño industrial,
en estudiar la noche anterior las palabras, pero no se preocupa por entender qué pasa en el diseño industrial en el mundo. O leer las últimas noticias de la mañana o de ayer en la noche, leerlas probablemente en ambos idiomas, porque lo más probable es que el presentador, a pesar de que el tema sea ingeniería, haga alusión a lo que está sucediendo en ese momento en el mundo. Entonces, que no consideren la interpretación solo como un ámbito de especialidad que van a hacer ese día, sino como un contexto global en donde ustedes tienen que tener la capacidad de entender los conceptos que están pasando para poder transferir las ideas correctamente a otro idioma. Háganlo, por favor. O sea, estudien, prepárense y contextualícense dentro del mundo global que estamos viviendo. Gracias, gracias. Quisiera aprovechar para decir que es justamente, Josefina, uno de los consejos que nos da Guido en su entrevista, y me permito leer, pensando en todos los jóvenes que empiezan a estudiar esta carrera, ¿qué consejos les daría usted para su formación extraacadémica? Que lean el periódico, que se enteren de lo que pasa en el mundo. Eso es muy útil. Igual si la conferencia es política como si es técnica científica. Una vez me tocó que en inglés me hablaban de unos estudios que hacían en cierto país sobre geophysics. A mí me sonaba a la física de vida, pero si digo de vida van a creer que se trata de la vida. No, lo que pasa es que ese dew es rocío. Si yo hubiera leído los periódicos en esa época, habría visto que la física del rocío era importante para algo. Entonces, que lean lo más posible los periódicos, porque de eso hablan los delegados, de lo nuevo, de lo reciente. Muchas gracias, Edna. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más o para un comentario adicional que quieran hacer por parte del Consejo Directivo del CEMELTI, Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación? Les extiendo un profundo y sincero agradecimiento a cada una de ustedes por su tiempo, por sus valiosos comentarios y felicidades por este logro, por este libro. Y bueno, nos vemos en redes y nos mantenemos en contacto. Y feliz Día Internacional del Mediador Lingüístico a todos y cada uno de los que nos siguen. A Edna, a Isabel, a Josefina, a Andrea, a Fernanda, a Víctor, a Vanessa, a Teresa, a Silvia, a René y todos los que nos están siguiendo también en esta conferencia. Mañana es la rifa de los ejemplares de Tras las Huellas de la Profesión. Estaremos anunciando durante todo el día la dinámica y también tenemos aquí el correo ya presentado para pedir su precio especial. Mencionan que siguieron la Semana de la Traducción CEMELTI 2020 y esta presentación del libro. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde y feliz día mañana. Feliz Gracias a ustedes y felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.